A continuación, el doctor Rodrigo Lozano Corona, él es médico adscrito del Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE, nos presentará impacto de la investigación y beneficios de publicar durante la residencia. El doctor Rodrigo Lozano recién se graduó con honores en maestría en ciencias médicas como parte de su complemento de formación como especialista en angiología y cirugía vascular, y se encuentra en el proceso de realizar su doctorado también en ciencias médicas, pero con un enfoque vascular. Bienvenido, Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Agradezco la venia del doctor Carlos Hinojosa para invitarme este día a estar con ustedes. Es para mí un gusto estar aquí junto con amigos y colegas. Y pues bueno, el enfoque que yo les voy a dar, si es que encuentro mi presentación, es por qué es importante contar con un enfoque de investigador, aparte de tener ya un enfoque clínico, ¿no? Es un breve resumen de una de las razones por las cuales yo decidí ser, aparte de tener mi formación clínica, mi formación quirúrgica, complementarla con una formación en investigación. Bien, y esto, pues bueno, se remonta desde el inicio propio de la humanidad, en el cual nosotros tenemos la necesidad de explicarnos el porqué de las cosas que nos rodean. Y pasaron miles de años en el que la observación, la toma de experiencias y el dogmatizar algunos temas, pues fueron, digamos, lo que regía principalmente las respuestas que nosotros nos dábamos. Sin embargo, dado a la revolución del Renacimiento, a la revolución industrial, como pudimos ver con la plática de la doctora Laura, pues ese conocimiento médico ha ido evolucionando, y ha ido evolucionando de la misma manera que lo ha hecho el cómo obtenemos el conocimiento y cómo obtenemos la ciencia. Básicamente podríamos decir que de los primeros estudios que se realizaron datan más o menos de 1700, cuando en las navegaciones británicas los marinos empezaban a sufrir de deficiencia de vitamina C, y los médicos que se encontraban en las embarcaciones dividían algunos grupos, algunos les daban vinagre, algunos otros les daban cítricos, y entonces ahí se empezaban a sentar las bases del ensayo clínico, en el cual un grupo de individuos más o menos similares eran sometidos a diferentes sustancias y estas producían un beneficio o no había ningún cambio. Entonces, en ese momento se vino una revolución importante del pensamiento médico y surge posteriormente un tema que seguramente ustedes van a escuchar muy frecuentemente, que es la medicina basada en evidencias. Y la medicina basada en evidencias es es el tener las mayores herramientas metodológicas que nos permitan tomar la mejor decisión en pro del beneficio de nuestro paciente. Es dejar a un lado los dogmas, es dejar a un lado la experiencia de mi profesor, y es ir a buscar a las grandes bases de datos científicas qué es lo que está redactado y qué está reportado que le puede ayudar a mi paciente. Bien, ¿y dónde se genera esta medicina basada en evidencias? Se genera realmente en todo el mundo, pero como pueden ver en las partes verdes, los países de América del Norte y de Europa son los que más generan este tipo de conocimientos. Más o menos en la década de los 80 se publicaban en alrededor de 20 revistas un total de 6,000 artículos por año, de tal manera que si nosotros leíamos aproximadamente 17 artículos al día, podíamos estar con la seguridad de que estábamos cubriendo todas las áreas médicas. Esto ha ido avanzando. Para la década de los 90 tendríamos que leer ya 42 artículos. Actualmente, bases de datos como PubMed tienen más de 26 millones de artículos. Entonces, prácticamente sería ahora imposible que pudiésemos cubrir todas las áreas, y la medicina justamente por eso cada vez se va ramificando más y se van haciendo cada vez más subespecialidades. Bien, entonces entra la pregunta, ¿cómo con tanta información que se está generando día a día yo voy a poder tener las herramientas para discernir qué literatura es la que me puede servir y me puede ayudar para resolver una pregunta? Bueno, entonces, este es un pequeño enfoque del método científico experimental en el cual ustedes como médicos
van a formularse una pregunta. Cuando estamos enfrente de nuestro paciente, la pregunta puede ser, ¿este tratamiento realmente lo va a beneficiar? Posteriormente, vamos a utilizar el método científico que ya está bien estandarizado, vamos a hacer las intervenciones que nos marcan, vamos a tener resultados, vamos a hacer una discusión de esos resultados y finalmente eso se va a ver traducido en una publicación. Bien, de tal manera que la publicación como tal es el fin de la investigación y esta publicación tiene la finalidad no solamente de enriquecer nuestro currículum, sino la finalidad real es que esta publicación le sirva a otra persona para poder llevar a cabo otras investigaciones. Sin embargo, el punto número 1 por el cual un enfoque de investigación en la medicina es importante es para saber recopilar información útil. Bien, vemos que la pirámide de la evidencia nos marca que los estudios fase 0, los estudios que se realizan en animales, no siempre los podemos trasladar a nuestros pacientes, porque son mecanismos de acción diferentes, dosis diferentes, metabolismos diferentes. Sin embargo, los debemos de utilizar con cautela y tratar de llevarlos a que beneficien al paciente. Posteriormente, la opinión de expertos, como podemos ver, se encuentra en los niveles más bajos de evidencia. Aquellos maestros que se jactaban de dominar todos los temas y de decir, porque yo lo digo, es que está bien, en la pirámide de evidencia se encuentran en los eslabones más bajos. Posteriormente, las series de casos, los reportes, han visto algunos grupos, por ejemplo, casos de enfermedades raras, donde juntamos durante algunos años una recopilación y tratamos de lanzarla y esa nos puede ayudar también. Sin embargo, estudios donde ya se utilizan grupos control, donde se compara la estrategia con otro grupo, nos da un poco mayor de evidencia. Posteriormente, los estudios de corte, que es reunir a un grupo de personas y seguirlas durante mucho tiempo para ver qué desenlaces pueden presentar. Y finalmente, los ensayos clínicos controlados, que es cuando tenemos que aleatorizar, tenemos que dividir por grupos, tenemos que estar cegados nosotros como investigadores a la intervención que estamos realizando, nuestro paciente idealmente también, y ya que tenemos esos resultados que no han sido tendenciosos, entonces sí poderlos analizar. Y finalmente, las revisiones sistematizadas y los metaanálisis, que son justamente una síntesis de todos esos ensayos clínicos. Eso nos va a permitir tener una información de mayor calidad y tratar de disminuir el sesgo que se encuentra en cada una de ellas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? El punto número 2 por el cual considero es importante la investigación y la publicación es que nos va a ayudar a entender la literatura científica. Si después de esta simposio ustedes salen con más preguntas, que esa es la intención, y quieren saber más, por ejemplo, de los aneurismas o del pie diabético, serían, si ponen esa búsqueda o ese dominio en PubMed, por ejemplo, les va a arrojar más de 40,000 artículos. Probablemente lo mejor, si nuestras preguntas todavía son muy generales, sería acercarnos a los libros o a algunas bases de datos como UpToDate o Dynamed, que ya tienen esos temas muy bien sintetizados y que se están actualizando constantemente. Como pudieron ver, este logo de Cochrane lo hemos estado presentando en algunas publicaciones, porque aquí se resumen justamente con una metodología sistematizada los resultados de muchos ensayos clínicos. Si nuestras preguntas son más concisas, por ejemplo, queremos saber el efecto del sorbitol sobre la neuropatía diabética, probablemente eso no lo encontremos a detalle en el libro, pero sí podemos ya hacer una búsqueda en las bases de literatura científica y también nos podemos ayudar con algunos libros que nos van guiando en cómo sacarle más provecho a estas publicaciones. Finalmente, ya que tenemos todas estas dudas y que sabemos dónde ir a buscar la información que estamos pretendiendo, podemos formular una pregunta científica. Esta pregunta normalmente va a surgir de un tema de interés o de una revisión en la literatura. Tenemos que tener una actitud 100% escéptica y saber que lo que hoy es verdad, mañana es mentira, y que nosotros podemos ser quienes den ese salto para ir desdeñando
esos dogmas. Tenemos que tener también una visión siempre muy clara de los últimos desarrollos que se están dando en la ciencia. Siempre va a ser un tema de interés y si nosotros investigamos en eso, vamos a captar la mirada de otras personas. Que sea, si identificamos que hay una laguna en el conocimiento, que hay un tema en el cual por alguna razón nadie ha querido indagar, nosotros podemos hacerlo. Y bueno, también es importante acercarse a una persona que ya tenga experiencia, que se pueda comprometer con el éxito de nuestro proyecto y que finalmente nosotros nunca perdamos el compromiso y el entusiasmo. Y así vamos a poder realizar preguntas con una formulación científica y que aparte nos pueden permitir buscar información mucho mejor detallada. Ya que pudimos formular esa pregunta, entonces vamos a ser capaces de responderlas y vamos a decir, esto no está publicado, sin embargo yo lo puedo hacer, yo lo puedo responder y necesito realizar un estudio observacional para responderlo o necesito realizar una prueba diagnóstica. Yo estoy identificando, por ejemplo, con mi celular una nueva aplicación que podría ayudar a los pacientes que tienen claudicación a medir la distancia en la cual presentan dolor y lo voy a comparar con el estándar en ese momento, que sería una banda sin fin o una banda caminadora. Y eso lo podemos hacer y entonces ahí ya sabemos qué método utilizar. O estoy descubriendo que los pacientes que les dan cierto medicamento tienden a mejorar más su circulación, pues entonces voy a hacer un ensayo clínico y entonces ya vamos a tener esa capacidad no solamente de observar, sino también de aportar. ¿Y por qué es importante aportar a la ciencia? En este mapa también pueden ver de color morado los países que más contribuyen a las publicaciones. Prácticamente entre Europa y América del Norte se publican más del 80% de la literatura que nosotros leemos. La literatura que se produce en los países latinoamericanos se llama literatura gris o tiende a ser una literatura gris. Quiere decir que solamente la leemos entre nosotros, pero que no sirve para que otras personas puedan realizar sus publicaciones. Como podrán ver, México tiene alrededor de 38 revistas que han sido reconocidas, de las cuales solamente son 2 de medicina. Entonces nosotros también tenemos ese compromiso, no solo con nuestros pacientes, sino como la comunidad científica, de ir mejorando cada vez más estas cifras. Además, el hecho de tener un perfil de investigador siempre nos va a perfilar como un médico líder, porque las publicaciones por lo regular son revisadas por otros médicos líderes de opinión sobre el tema que estamos escribiendo y porque muchas de esas revistas están agrupadas o reconocidas con ciertos grados de calidad. Aparte, para algunas universidades, el hecho de poder publicar durante tu residencia te puede servir como una modalidad de titulación. Finalmente, quiero presentarles un extracto de una publicación de algunos cirujanos que mencionaban cuáles eran las cualidades que debería tener un médico líder, un médico investigador. Y el primero es que la investigación les va a dar la oportunidad de identificar problemas clínicos complejos que para otras personas son imposibles. Los va a convertir en expertos en un área o en un campo, van a innovar para avanzar en el tratamiento, van a observar resultados para mejorar, o sea, se van a retroalimentar, van a poder ver sus fallas y van a poder ver en qué pueden mejorar, van a diseminar el conocimiento y su experiencia, van a hacer preguntas importantes para mejorar aún más la atención tanto de otros investigadores como de personas que se estén formando, como de aquellos inversionistas o personas que apoyan al campo de investigación y finalmente van a ser los responsables de capacitar a la próxima generación de médicos investigadores. Gracias.